Quiero iniciar con ustedes con algunas preguntas. ¿Con qué frecuencia sientes que tienes que disculparte por cómo respondes, por las cosas que dices? Esas preguntas las pueden ir respondiendo allí en los comentarios para ustedes mismos, para que las reflexionen, ¿no? Nosotros la semana pasada estuvimos charlando acerca de cómo ser libre de las emociones, de emociones negativas y profundizamos bastante en el origen de ellas, ¿no? Hoy vamos a hablar de un segmento sumamente importante con respecto a cómo regular las emociones y qué facultad permite regular las emociones. Cuando te sientes frustrado, ¿te culpas a ti mismo o culpas a los demás? ¿O te resulta difícil dejar ir las cosas? Las personas que también nos van a ver en segundo plano pueden compartir y pueden compartir sus respuestas aquí en los comentarios de YouTube, y los que están tan conectados en este momento pueden poner sus respuestas ahí. Yo les pregunto, ¿se culpan ustedes mismos cuando algo les sale mal o culpan a otros? ¿Les resulta fácil a ustedes dejar ir las cosas que les suceden o ustedes las retienen ahí y las guardan y las tienen como un tesoro y luego a una persona? Cuando alguien se comporta agresivamente con ustedes a su alrededor, ¿cómo responden ustedes? ¿Cómo responden? ¿Qué tan fácil o difícil les resulta reconocer las reacciones y emociones en otras personas? ¿Alguna vez le han pedido a ustedes que se comporten mejor en algún sitio específico? Estas preguntas y la respuesta de ellas nos permiten analizar un poco sobre nosotros. Cuando hacemos preguntas y las interiorizamos en nuestra vida, nos permiten llevar a un estado de conciencia que nos permiten conocer quiénes somos, conocer nuestras emociones y saber qué es lo que sentimos y qué es lo que sienten las otras personas. Pero bueno, como el tema es regulación emocional, vamos a hablar de algo que se nos ha hablado mucho dentro de la iglesia. Yo creo que lo hemos leído, hay libros sobre esto, pero a veces de pronto no entendemos el poder de esta parte, y es qué es el dominio propio. Para poder tener una óptima regulación emocional en nuestras propias vidas y también poder entender un poco más nuestro entorno, tenemos que fortalecer esto que se llama el dominio propio. El dominio propio hace parte de las facultades superiores que están en la parte del lóbulo frontal, del que mencionábamos la semana pasada. De hecho, está muy ligada con la voluntad. Algunas definiciones con respecto al dominio propio están alusivas a lo que dice aquí. Capacidad que permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones y no que éstas nos controlen. Este es dado por Dios al hombre a través del Espíritu Santo. Es interesante saber que el dominio propio, aunque hace parte de las facultades superiores y nos permite también a nosotros tener ese control sobre nosotros mismos, es un don del Espíritu Santo y que luego más adelante vamos a reconfirmar con algunos textos bíblicos. Y yo les pregunto, ¿tienen ustedes dominio propio en sus vidas? ¿Qué los está dominando? ¿Se dejan dominar por el apetito, por la pasión, por el momento? ¿O ustedes son conscientes y dueños de sí mismos? ¿Ustedes son esclavos de las circunstancias o ustedes son dueños de las circunstancias? ¿Sí? La capacidad de controlar los comportamientos para evitar tentaciones y alcanzar objetivos. El dominio propio también nos permite eso. Cuando lo integramos en nuestra vida, es el que nos elimina la gratificación instantánea y nos permite concentrarnos y seguir avanzando. La última definición dice, la capacidad de retrasar la gratificación y resistir comportamientos o impulsos no deseados. En unas charlas anteriores estuvimos hablando acerca de las facultades superiores y las facultades inferiores. Y yo les comentaba y les mostraba la estructura fisiológica de cómo se sitúan las facultades superiores en nuestras vidas y las facultades inferiores. Y que después del pecado y después de todo lo que la sociedad que nos rodea, las facultades inferiores son las que han tomado gobierno sobre nosotros. Pero el dominio propio nos permite resistir a la tentación, nos permite tener dominio de nosotros mismos y de nuestras emociones. Aquí incluye es mucho más profunda con respecto al dominio propio. La fortaleza del carácter depende de dos cosas. Recuerde que el carácter es fundamental no solamente para ir al cielo, sino en nuestra relación con las personas que nos rodean. Dice que el carácter determina nuestro destino y finalmente nuestra salvación o nuestra perdición.
Y dice, la fortaleza del carácter depende de dos cosas, de la fuerza de la voluntad, que estuvimos hablando el martes pasado, y la capacidad del dominio propio. O sea que es algo muy importante el dominio propio y la regulación de las emociones. Muchos jóvenes confunden fortaleza de carácter con una pasión fuerte e incontrolada, pero la verdad es que el que se deja dominar por sus pasiones es débil. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se mide por el poder de los sentimientos que subyagan y no por el poder de los que le dominan. El hombre fuerte es el que, aunque se siente mal, aunque es sensible al maltrato, domina sus pasiones y perdona a sus enemigos. Los tales son los héroes. La verdadera grandeza de un hombre, de una persona, de un joven, de una mujer, no se mide por los sentimientos y las emociones que le dominan, sino por las que ellos dominan. Si ustedes pueden mirar en el relato bíblico, en el libro de Génesis, en el libro de los jueces, y pueden ver diferentes historias de personas que tuvieron control de su propia vida y no se dejaron guiar por sus emociones y fueron exitosos, en el caso de Daniel y José. Pero también podemos ver como en el caso de Sansón, que no es una persona que tuvo un dominio sobre sí mismo, un dominio sobre sus pasiones y sus emociones, podemos ver cómo fracasó en todo su testimonio, perdón, en todo su ministerio que Dios le había dispuesto. Seguimos avanzando. Las continuas tentaciones de Satanás están diseñadas para debilitar el gobierno del ser humano sobre su propio corazón, para minar su poder de dominio propio. Todo lo que Satanás ha dispuesto a nuestro alrededor, tanto la música como lo que vemos, no, la forma en que nos dirigimos a los demás, lo ha venido gestando Satanás con el objetivo de que usted y yo perdamos dominio sobre nosotros y dominio sobre nuestras emociones. En temas pasados les he mencionado y he hecho mucho hincapié de que la sociedad que está actualmente en este siglo es una sociedad que no tiene dominio sobre ellos mismos. Por eso hay tantos problemas, ¿no? Y aquí nos ratifica de que Satanás trabaja específicamente en debilitar la voluntad y el dominio propio para que seamos esclavos y no amos de nuestras emociones. Dice, conduce al ser humano a romper los lazos que lo conectan con una santa unión y felicidad con su Hacedor. Entonces, cuando está desconectado de Dios, mire esta parte, la pasión obtiene el control sobre la razón y los impulsos sobre los principios, y llega a ser pecaminoso en pensamiento y actos. Se pervierte el juicio, su razón parece estar debilitada y necesita volver a ser el mismo, y necesita volver a ser él mismo para regresar a Dios por medio de una visión correcta de una visión correcta de sí mismo a la luz de la palabra de Dios. O sea, como podemos ver aquí y nos ratifica en mente carácter y personalidad, cuando le damos poder a nuestras facultades inferiores, ellas minan nuestra razón y nuestra conciencia y perdemos poder sobre todo lo que nosotros hacemos. Por eso el dominio propio es la facultad que nos permite a nosotros tener una óptima gestión emocional sobre nuestras facultades. Aquí, de hecho, lo podemos ratificar, como lo hablábamos anteriormente, de que el espíritu, el dominio propio, es algo que hay que pedirlo y es algo que hay que desarrollarlo, porque ustedes saben que nosotros, por el pecado, hemos perdido mucho poder sobre nosotros mismos. Y Dios quiere que pidamos esto. De hecho, entre los frutos del Espíritu Santo, aquí como lo relata Pablo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Otras traducciones lo traducen como dominio propio. Dice, y contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. De hecho, aquí Proverbios nos ratifica mucho más acerca de eso. Dice, mejor es el tardo en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que domina una ciudad. Como podemos ratificar aquí, es un asunto importante. Y dentro de las leyes de la salud mental, dentro de esas leyes que hemos estado desarrollando, la regulación emocional tiene su fundamento en el dominio propio, el ser conscientes de las emociones que tenemos y mirar y mirar la forma adecuada en cómo empezar a fortalecer esa voluntad, a fortalecer ese dominio propio en nosotros. Aquí seguimos avanzando, podemos mirar que Salomón nos ratifica de que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Aquí está hablando de un hombre que es dueño de sí mismo y no es esclavo de sus emociones, de una persona
que es capaz de entender sus emociones y gestionarlas y no ser esclavo de ellas. Así que como podemos ver, el dominio propio es fundamental en el óptimo restauración de la salud mental y en nuestra vida, incluso tanto familiar como congregacional. ¿Qué significa tener dominio propio? Permite afrontar las situaciones difíciles y complicadas con mayor eficiencia. Ayuda a mantener la calma, mejora la comunicación, ayuda a tener mayor claridad de pensamiento, mejora las relaciones sociales, permite control del estrés cuando se siente bajo presión, mejora la seguridad en uno mismo, ayuda a tomar mejores decisiones, aumenta la capacidad de concentración y incrementa la autoestima, mejora el bienestar emocional. Aquí hay algunas definiciones, no las vamos a poner aquí porque quiero que nos adentremos en algo que creo que es algo muy conocido para muchos de nosotros, pero cuando ustedes analizan esto desde una profundidad, tiene mucho significado. Hace unos días o hace tiempo se publicó un video en las redes sociales sobre un estudio del malvavisco, donde ponían a varios niños frente a un malvavisco y le decían al niño que si él duraba unos minutos y no se comía ese malvavisco, pues le iban a dar dos. Entonces hicieron un estudio con todos estos niños y vieron los niños que tuvieron ese dominio propio, ese carácter de decir, no, no, no me lo voy a comer y voy a esperar un momento para luego recibir los dos malvaviscos. Dice que ese estudio, cuando uno lo analiza desde la parte, desde la revista completa, aquí solamente hay una fracción, habla de que ese estudio no solamente fue alusivo a ese momento, sino que ese estudio prosiguió durante muchos años. Y entonces el doctor empezó a analizar la forma en que estos jóvenes, estos niños, se relacionaban con su mundo exterior, cómo eran sus relaciones familiares, cómo eran sus relaciones profesionales, cómo fue su desempeño laboral basado en lo que él había estudiado. Y habla de que los niños que tuvieron la facultad de negarse a sí mismo, de negar sus pasiones, de decir, oiga, me espero, de negarse la gratificación instantánea y de tener dominio sobre su apetito, fueron niños más destacados académicamente en la secundaria, en la universidad y han logrado muchos más significados, perdón, han logrado mucho más éxitos significatorios en el ámbito profesional. Con respecto a los otros que accedieron y se comieron inmediatamente el malvavisco, habla de que estos niños en su desarrollo profesional no son exactamente como los otros. Sus familias tenían más problemas, tenían más tendencias a las adicciones, tenían más tendencias a recurrir a sustancias y no tuvieron el mismo desempeño. Así que podemos mirar de que el dominio propio dentro del rango de la regulación emocional es fundamental para nosotros, no solamente como personas, sino como familias. Y yo les vuelvo a hacer la pregunta que les hice inicialmente. ¿Qué es lo que les domina a ustedes? ¿Sí? Ustedes se dejan dominar por la rabia, por los celos, por la ira, o ustedes son dueños de sí mismos y controlan la rabia, controlan los celos, controlan la ira. Quiero que lo respondan ahí en los comentarios y piensen un poquito acerca de sí mismos con respecto a este principio. Dice que un óptimo conocimiento de nosotros mismos y de gestión emocional nos permite conocer nuestras emociones, mejorar nuestras emociones, reconocer las emociones de otros, manejar las relaciones, motivarse uno mismo a alcanzar metas. Entonces, como podemos ver, esta parte es fundamental, es uno de los principios de los 10 principios. Vamos a seguir en el siguiente segmento, que es muy interesante, que a veces, de hecho, muchos de nosotros no lo tenemos en cuenta, y es el rol de la música, el canto y la alabanza en la salud emocional. Yo no sé hasta qué punto de vista ustedes habían considerado la música en su salud mental, habían considerado la música, los sonidos en su vida. Resulta que la música, ustedes saben que la música, no hay nada más poderoso que la música para sembrar un mensaje, para transformar los pensamientos, para cambiar la identidad, incluso determinar el pensamiento de una sociedad completa. Aquí nos habla Pablo y nos dice que debemos de cantar cánticos de alabanza y ser alegres delante de nuestro Señor. Pero cuando profundizamos mucho más en el canto, podemos mirar de que el canto no solamente está restringido a la alabanza a Dios, sino que es una herramienta que nos permite avanzar en este proceso espiritual y emocional. Aquí en Ministerio de Curación habla algo acerca de la melodía. Dice, nada tiende más a fomentar la salud en el cuerpo y el alma, un espíritu agradecido y alabanza. Resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el orar. Si somos destinados para el cielo, ¿cómo podemos portarnos como un séquito
de plañideres, gimiendo, lamentándonos a lo largo del camino que conduce hacia la casa de nuestro Padre. Aquí en este segmento nos habla de que la alabanza tiene el poder de desenfocarnos de nosotros mismos y elevar nuestra mente al cielo. De hecho, aquí más adelante vamos a mencionar varios casos, por lo menos en el caso de Pablo. Pablo y Silas, cuando estaban encarcelados, ellos no se lamentaron, le dijeron, pobrecito de nosotros, mira que estamos aquí haciendo la obra del Señor, pero nos encerraron, nos van a matar. Dice que ellos incurrieron en cantos de alabanza y la alabanza tiene un poder muy significativo en nosotros. Hay algo que pasa con la música. La música no pasa por el filtro de la conciencia. Ella va directamente allá al fondo de nuestra mente, allá a la parte de la amígdala, del centro de las emociones y las pasiones. Ustedes pueden ver que la música tiene el poder de hacerlo sentir a usted alegre, triste, con rabia o aumentar su adrenalina. No sé si lo han experimentado, pero la música tiene este efecto. Y de hecho, cuando Dios invita a que debemos de cuidar nuestras avenidas, una de las avenidas que tenemos que cuidar nosotros es esta, la de la escucha. ¿Por qué? Porque esta avenida, o sea, Satanás mete muchos mensajes y nos mete mensajes a nosotros a través de la música. Y en el proceso de la salud emocional tiene algo muy significativo en nosotros. Vamos aquí a avanzar. De hecho, aquí se ratifica lo que les comentaba de cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, dice que oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Por qué? Porque el canto, de hecho, en el libro de la música, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, habla de que la música es una herramienta, primero, para alabar a Dios, segundo, también nos permite eliminar las tentaciones. Y la música tiene tres elementos muy importantes. Está la melodía, la armonía y la música como tal. Y cada aspecto de esos tiene un aspecto importante en nuestra salud emocional. Hoy no lo vamos a profundizar porque nos quedaríamos mucho tiempo. Hoy solo estamos hablando de la importancia de la música en nuestro bienestar emocional. Cuando miramos desde el punto de vista de cómo David en sus momentos de angustia, Sebastián se bloqueó su micrófono y Andy tienes el tuyo abierto. aquí. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, ya te escuchamos. Listo. Les venía mencionando que en el caso de David, cuando él estaba en sus momentos de angustia, de duelo, dice que él cogía su arpa y empezaba a tocar y que al tocar himnos a Dios, él elevaba su mente y el elevar su mente a Dios pues, les permitía gestionar mejor sus emociones y su salud mental y sus dificultades. Como ustedes pueden ver, la música ha estado presente en el pueblo de Dios desde los inicios. De hecho, ustedes saben que Satanás, él era el que dirigía el coro celestial y por eso la música actualmente es de las cosas que más tiene influencia en el mundo. Ustedes han escuchado de pronto o han visto una película de terror sin música. O sea, no genera terror, pero cuando usted le pone automáticamente la música, genera emociones. O sea, usted no las piensa, eso llega automático. Llega automático. O sea, usted no tiene que pensar, voy a sentir miedo, ¿no? La misma armonía de la película le hace sentir a usted miedo, armonía o felicidad. Y es un poder magnífico que Dios ha puesto en la música para que utilicemos en nuestras propias vidas y en la vida de otras personas. Aquí Aristóteles es un pensamiento muy interesante, lo puse aquí porque me gustó un poco la forma en que él conducía este concepto de la música en el tiempo de antes. Dice, cuando alguien escucha música que imita cierta pasión, queda absorbido con la misma pasión. O sea, la música, el contenido de la música transmite el sentimiento del autor y el deseo y la pasión en nosotros y lo mete en nuestra vida. Si por un periodo prolongado de tiempo la persona escucha habitualmente el tipo de música que despierta las pasiones viles, degradadas y vulgares, su carácter completo será moldeado de forma vil. En conclusión, si alguien escucha la música inapropiada, se convertirá en el mismo tipo de persona equivocada. Al contrario, si escucha música correcta, tendrás las inclinaciones de llegar a ser una persona recta. Como lo vemos, la música influencia grande en nosotros. Se hizo un estudio, de hecho, psicoterapéutico desde la parte musical, donde habían personas con depresión, con angustia mental, con preocupaciones, y expusieron todas estas personas en un cuarto a escuchar durante 45 minutos
2 veces por semana un tipo de música específico. Ese estudio relata de que después de que las personas pasaban una hora en esa música de armonía, en esa música tranquila, en esa música que va en relación con nosotros, le preguntaban luego a esas personas, cuénteme acerca de las preocupaciones con las que usted vino a la terapia. Cuénteme acerca de lo que usted tenía y qué era lo que le angustiaba tanto que usted no encontraba solución. Y dice que las personas no se acordaban de aquello que les estaba angustiando, porque las ondas de esa música celestial, esa música tranquila, esa música buena, les había permitido sobrellevar aquellos sentimientos y aquellas emociones y poder optimizar su gestión emocional. O sea, es algo maravilloso que Dios ha creado y como les dije el día martes, de que estos principios que estamos compartiendo aquí son principios que están relatados en la Biblia, que Dios incluso los utilizó con sus personas en la Biblia para ayudar a las personas y están dispuestos para nosotros. De hecho, aquí habla un poquito acerca de la regulación de las emociones con respecto a la música. El doctor Nelly, ustedes saben que es un doctor muy reconocido en nuestro círculo. Él publicó un libro y en esos libros habla acerca del beneficio de la música en la salud mental. Dice que la música reduce la ansiedad, optimiza el ritmo y funcionamiento del cerebro, incrementa la relajación, reduce la necesidad del uso de calmantes para el dolor durante el parto y el tratamiento de cáncer. Incrementa la sociabilización. Aquí podemos ver que es algo muy importante. Entonces, ese es el segmento de ese otro principio, ese es el quinto, el sexto, perdón, el quinto principio de salud mental. Vamos a ir finalizando ya en el último principio de salud mental, que a veces se nos olvida, pero es fundamental. Dice, el rol del tacto, la simpatía y las redes sociales fuertes en el bienestar emocional. El rol del tacto y la simpatía. Cuando hablamos de redes sociales, no estamos hablando de redes sociales digitales como las de ahorita. Estamos hablando de grupos de apoyo, de comunidad, de amigos y de amistades. Dice, se necesita mucha sabiduría para tratar los enfermos perdón, se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades causadas por la mente. Un corazón dolorido y enfermo, un espíritu desalentado, necesita un tratamiento benigno. A veces una honda pena doméstica roe como un cáncer hasta el alma y debilita la fuerza vital. En otros casos, el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. La tierna simpatía puede aliviar a esta clase de enfermos. El médico debe primero ganarse su confianza y después inducirlos a mirar hacia el gran médico. Se puede encauzar la fe de estos enfermos hacia el verdadero médico y ellos pueden confiar en que Él los encargó en su caso. Este les aliviará la mente y muchas veces dará salud al cuerpo. Cuando hablamos de la simpatía, a veces nosotros muchas cosas para nosotros son de pronto una tontería. Aquí dice que muchas veces, en esta parte de aquí, a veces una honda pena doméstica roe como un cáncer del alma de una persona debilitada. Yo sé que a veces cuando alguien nos llama, un hermano, un amigo, nos dice, ay, mira, me está pasando esto, y no sé si ustedes han recibido esas respuestas o ustedes las han dado, pero usted les dice, usted estaba aburrido por esa bobada. Esa pequeñez es lo que le está agobiando. Pero cuando nos dice que tenemos que empezar a dar simpatía a las personas, es que aunque para nosotros parezca en apariencia que es algo pequeño, para esa persona es algo muy grande. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias de esa persona ha de ser catastrófico, ha de ser, magnifica las cosas y para lo que nosotros de pronto es algo muy sencillo, para esa persona es una montaña grandísima, porque todos somos completamente distintos. Cada persona tiene una debilidad distinta. De pronto lo que para usted es algo tonto o ignorante, para esa persona es algo grande, o incluso sus defectos para esa persona tal vez son una victoria. Y cuando aquí nos invita a que tengamos simpatía con las personas, es a que tratemos de entenderlas un poco, ¿sí? No juzgarlas por lo que se ve, sino aprender a conocerlas. Una de las cosas que más genera compromiso y nos apropia y nos abre el corazón de una persona es cuando nosotros las escuchamos sin juzgarla, sin aconsejar, sin herir. Cristo tenía esa facultad. Cristo, bueno, yo miro los escritos, miro la Biblia y miro cómo Jesús se conducía. Él era una persona muy especial, él siempre escuchaba, pero no escuchaba lo que la persona decía.
Él escuchaba lo que la persona hablaba a través de su corazón. Las emociones, el llanto, tienen información muy valiosa de una realidad que la persona está viviendo. Y aquí en este segmento estamos hablando de que la simpatía tiene un impacto muy importante sobre la salud mental de nosotros y de las personas a las que vamos a tener la oportunidad de poder tener en nuestros grupos y en nuestra iglesia. Así que cuando un hermano llegue a su iglesia con alguna dificultad, escúchelo. A veces nosotros no tenemos la solución, pero el mero hecho de escucharle, de tener esa facultad de atenderle, él se va a sentir mejor y va a tener esperanza para seguir adelante. Si los médicos Permítame aquí. Si los médicos pudieran ponerse en lugar de quien tiene un espíritu deprimido y la voluntad debilitada por el padecimiento y de quien anhelan oír palabras de simpatía y confianza, estarían mejor preparados para comprender los sentimientos del enfermo. Si nosotros realmente, cuando llega una persona con depresión, con dolor, es una persona adicta, nosotros no entendemos a las personas adictas, pero uno dice, ay, pero ¿qué tan difícil es que deje el alcohol? Es que usted no lo está viviendo, usted no sabe qué es ser un esclavo mental. Eso es algo que nadie entiende y solo las personas que lo han experimentado saben qué es. Y dice que si nosotros nos pusiéramos en ese lugar, logramos entender un poquito lo que esa persona está viviendo, o sea, tendríamos mejores de simpatía y confianza para dar esperanza a esas personas. Dice, cuando el amor y la simpatía que Cristo manifestó por los enfermos se combine con la ciencia del médico, la sola presencia de esta será una bendición. De hecho, en otras traducciones dice que cuando el testimonio y la vida del médico es tal, su sola presencia sanará al enfermo. Pero hablando de nosotros, cuando usted y yo tenemos un contacto consciente con Dios, permitimos que su Espíritu Santo more en nosotros. Cuando vamos a visitar a una persona con alguna dificultad, el mero hecho que nosotros le podamos escuchar a esa persona, brindarle simpatía y amor, hace que esa persona empiece a tener un alivio. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo demasiado individualista. Incluso dentro de nuestra propia iglesia, no conocemos a ninguna de nuestra congregación. Ustedes pueden ver que hay un hermano que tal vez no falta una, dos, tres veces a la iglesia y nosotros vamos con el dedo acusador automáticamente. Cayó en pecado, está apostatando, eso será pura pereza. Pero muy pocas veces hay hermanos que se ponen la manito del corazón y dicen, oiga, ¿por qué no está viniendo tal persona a la iglesia? Voy a llamarle, tal vez está enfermo, tal vez tiene una dificultad económica, tal vez le pasó una calamidad. Sí, sí ve la forma y la diferencia que hay cuando nos conducimos como Cristo a las personas. Solamente el amor y la simpatía pueden hacer grandes milagros en este mundo. En este mundo donde vivimos, es triste ver que las personas no se interesan por el dolor de las otras personas. Nuestra excusa es, él se metió, mire cómo lo resuelve. Nuestra respuesta es, pobrecito él, mira a ver cómo lo resuelve, es su vida. O sea, pero la verdad, ese no es un espíritu cristiano. ¿Y saben algo? Los cristianos son la última barrera de compasión, de amor y de moralidad del mundo. Y el problema es que los cristianos están desapareciendo. Y si desaparecen los cristianos, entonces ¿qué va a quedar en el mundo? Uno se queja a veces de los jóvenes, de los hermanos, pero bueno, vamos y miramos el mundo como está. A veces esos hermanos, esos jóvenes son mucho mejores moralmente que mucha gente del mundo. Tienen sus luchas, tienen sus dificultades, sí, pero en vez de restar, tratemos de sumar a la vida de esas personas. En vez de restar a nuestra congregación, seamos facilitadores. Cuando yo hablo de ser facilitador emocional, es una persona que facilita la vida de una persona para que pueda tener una restauración emocional, una persona que facilita a una persona para que pueda encontrarse con Cristo, no una persona que está recriminando, que está juzgando, que está poniendo barreras. Ese no es el espíritu de Cristo. Aquí, en un estudio que encontré, quería poner otra imagen, pero bueno, puse esa. Dice, todos necesitamos un amigo. Todos necesitamos una persona de quien podamos depender en las buenas y en las malas. Es importante tener por lo menos un amigo muy cercano. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen una persona a la cual en momentos de dificultad ustedes puedan abrir el corazón a esa persona? Puedan decirle, oye, estoy pasando por una dificultad, va a orar conmigo. Una persona que le va a escuchar sin prejuicios, sin juzgarle, sencillamente está ahí. Dice que todos nosotros, según este estudio, todos nosotros, una persona, un amigo, y lo podemos ver en la vida de Cristo. Cristo tenía tres amigos íntimos, tres amigos donde él les decía, oren por mí, estoy triste hasta la muerte, ¿sí? Claro, necesitamos amigos que sean también positivos, ¿no? No amigos que nos recriminen, que nos juzguen.
Y es bueno pedirle al Señor. Si ustedes no lo tienen, pídanselo al Señor. Porque dice que el bienestar emocional de una persona se mide por la calidad de sus relaciones que tiene. Y si usted es una persona que es aislada, que es solitaria, esto habla mucho de cómo está su condición emocional. Y si no lo tiene, empieza a aplicar este principio, a empezar a formar un círculo social. Yo sé que tal vez muchos de los que están aquí son migrantes, están en están en un país donde, o sea, nadie les conoce, que es muy difícil generar relaciones objetivas y más en Europa, que el pensamiento es un poquito más individualista. He escuchado de parte de algunos amigos que están allá que dice que no es como aquí los latinos, aquí los latinos somos somos muy amigueros, aquí todos somos muy alegres. Pero en cambio allá la gente es más en su mundo, ¿no? No abren ese caparazón. Pero, ¿sabes? Si usted le pide al Señor, ese amigo se lo va a dar. Él le va a dar a esa persona con la que usted diga, vamos a hacer un proyecto, vamos a visitar a una persona. Es importante tenerlo, porque nosotros no fuimos creados para ser seres individuales. Nosotros no fuimos creados para hacer islas, no. Para poder cumplir la misión, necesitamos estar unidos. Para poder tener ese óptimo desarrollo en nuestra vida, necesitamos esto. De hecho, hay unas líneas en el círculo de la vida. Nosotros tenemos varias áreas de nuestra vida. Está la parte física, la parte espiritual, la parte financiera, el desarrollo personal, la recreación, la familia y otras que no las tengo presentes aquí. Pero nosotros solamente le invertimos a dos, escasamente a la espiritual, a la económica y por ahí a la parte familiar. Pero si usted ve que su vida está conformada mucho más que de un culto los sábados, mucho más que el trabajo, su vida está conformada por una parte social. Y cuando usted no le invierte esa parte social, hay un desequilibrio, hay un balance, hay un desbalance de vida. Es importante que usted mire en esa área de balance de vida cómo puede usted nivelar, en qué áreas de su vida está desfalleciendo y cómo puede aplicarlo a su propia vida. Este pensamiento que viene aquí me impresionó bastante de la madre Teresa de Calcuta. Aunque ella fue católica, hay muchas lecciones de ella que la verdad yo he aprendido. El otro día me vi un documental que con mi esposa sobre ella. Era una mujer muy entregada y en uno de sus pensamientos dice: podemos curar las enfermedades físicas con medicina, pero la única cura para la soledad, la desesperación y la desesperanza es el amor. Muchas personas alrededor del mundo están muriendo por un pedazo de pan, pero muchos más mueren por un poco de amor. Este pensamiento es un pensamiento muy profundo porque nos habla de que sí, la gente está sufriendo, pero el amor, como lo dice, echa fuera el temor. Cristo hizo un movimiento a través del amor. Cristo conmovió toda la tierra a través de un servicio abnegado y con amor, un interés desinteresado en las personas, un interés de yo le quiero ayudar, quiero estar contigo, quiero ayudarle. De eso nos habla este principio en nuestra vida. Para ser más específicos aquí, en Historia de Curación nos dice: cuán poco simpatizamos con Cristo en aquellos que debería ser el lazo de unión más fuerte entre nosotros y Él. Esto es la compasión. Por los depravados, culpables y dolientes que están muertos en delitos y pecado. La inhumanidad del hombre para con el hombre es nuestro mayor pecado. Y hoy yo quiero hacerles un llamado a todos ustedes a que volvamos a ser humanos, a que humanicemos nuestra iglesia, a que humanicemos nuestro hogar, a que humanicemos nuestra vida, que recordemos de que la persona a la cual usted a veces odia, ella también siente, que recordemos que esa persona que nos hirió también llora, que recordemos que nuestros pastores, que nuestros líderes también son seres humanos que hierran y que necesitan también nuestras oraciones, nuestra compasión. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos personas que necesitamos de este principio en nuestra vida para poder crecer tanto en la gracia como en la predicación y en la restauración de las personas que están en este momento en dificultades. Dice, para ir finalizando, quiero terminar con esta cita. Dice: hallar la llave del corazón con el tacto nacido del amor divino. Esta cita nos habla de que todo corazón tiene una llave, todo corazón tiene una llave. Y Cristo conocía la llave del corazón de la samaritana, pero también Jesús conocía el conflicto en que había entre los samaritanos y entre los judíos.
mismo rivalidad que existe entre nosotros y otras congregaciones, otras personas. Pero Jesús no trató Jesús dice, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Y con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que pidió uno. Él ofreció, el ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despertó, perdón, pero la confianza despertó confianza. Cristo al pedirle un favor a la mujer samaritana generó confianza en ella y él ahí fue donde pudo, ella fue, ahí fue donde él rompió ese sesgo, ese muro de separación que había y pudo compartirle y darle esa palabra, esa conexión que ella necesitaba. Lo mismo pasa con nosotros ahorita. Tenemos que preguntar al Señor cuál es la llave del corazón de todas las personas, pero la llave de corazón de la mayoría es la simpatía, porque la simpatía no existe ni siquiera en nuestra propia iglesia. Nosotros, en vez de ser una fuente de, o sea, de motivación, antes lo que hacemos es que hundimos más al pecador. ¿Qué hacemos nosotros con el pecador? ¿Qué hacemos con el líder que erra? ¿Con el líder que peca? ¿Con el joven que cae en fornicación? ¿Qué hacemos nosotros con eso? Nosotros lo que hacemos es un juicio. Es importante reprenderle, pero el trabajo es salvarlo. ¿Cómo estamos restaurando a las personas que pecan? ¿Cómo estamos generando espacios para que ellos puedan restaurar su vida y encontrar respuestas para su vida? Estos tres principios son fundamentales. Aquí quiero compartir esta pantalla. Recuerden que estos 10 principios fueron por el doctor Gerardo Payán en su curso Misionero Integral en Psicología Bíblica y él arma un acróstico que se llama La Victoria. Ya llevamos 6 principios. La primera fue la verdad sobre los pensamientos. La segunda fue el agradecimiento. La tercera es la voluntad. La cuarta que vimos hoy es la inteligencia emocional. Luego vimos el canto y finalmente el trato. Así que queridos hermanos, querida familia, espero que estos principios puedan hacer una mella en sus corazones y puedan mirar la forma objetiva de cómo pueden ustedes aplicar esto en sus vidas. Porque saben algo interesante, que el aplicar estos 10 principios en nuestra vida no solamente nos genera un bienestar emocional y libertad de nuestras heridas, sino que también nos permite ir en este proceso de santificación para el cielo. Que Dios los bendiga.